Buenas tardes, hermanos. Nuevamente le doy gracias a Dios porque nos permite tener salud y nos permite estar con ustedes en este día. Vamos a empezar breve, breve meditación en el estudio del día de hoy. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, te doy gracias porque tú nos has cuidado hasta este momento. Gracias porque nos permite, Señor, tener salud, y a algunos de nosotros nos permite, Señor, dedicar un momento para reflexionar sobre tu palabra, en especial sobre este estudio que estamos llevando. Te ruego que tú perdones nuestras faltas, nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor. Nos des, aunque sea un poco de entendimiento para poder asimilar un poco de lo que tú quieres enseñarnos. Te pido que bendigas a nuestros hermanos que están al pendiente de este estudio y a quienes aún podrán sintonizar. Te pido, Señor, te ruego que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ahora sí vamos a empezar. Este estudio es el primero de la parte 4 del libro que estamos estudiando. Esta parte se llama Los seres humanos y la caída. Bien, entonces este es el primer estudio. Tiene como título el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de Dios. Voy a leer algunas partes del párrafo del estudio. Ahora sí es un poco más extenso, pero solo voy a leer algunas partes. Yo ya lo leí, a lo mejor no sé si ustedes también, pero si no, sí les recomiendo que lo lean. Como quiera voy a leer solo algunas partes, y lo demás voy a usar la mayor parte de las referencias que vienen aquí de la Biblia, y una o dos más, pero en general voy a usar las referencias, las voy intercalando conforme pienso que se acomodan en la estructura de este estudio. Voy a leer entonces, en primer lugar, en el libro de Eclesiastés. Voy a leer voy a leer el capítulo 1, pero solo los primeros 11 versículos. Y en esta versión de la Biblia, la versión Reina Valera, la versión Reina Valera del año 1960, tiene por título Todo es vanidad. Entonces vamos a leer. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Bien, vamos a empezar con este texto, la meditación en este estudio. Entonces vamos a pasar la primera parte del texto del libro para esta lección. Entonces vamos a hacer nada más la pregunta en base a lo que leíamos aquí de este libro de Eclesiastés, o el predicador, ¿eh? Así se llama este libro. Entonces vamos a hacer la pregunta que plantea el libro. Dice: ¿qué significado tiene nuestra vida? Si nuestra vida tiene algún valor, ¿verdad? Entonces, esa es la primera pregunta que nos vamos a plantear. Y
Vamos a ver, a leer enseguida entonces en Génesis, en el primer capítulo del libro de Génesis, en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, entonces aquí yo como nota tengo que nuestra identidad, ¿verdad?, está relacionada, nuestra identidad está relacionada con Dios, ¿verdad? No está relacionada porque soy una creación y estoy hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí el autor nos plantea que lo primero que tenemos que normalmente hacemos como personas, ¿verdad?, como seres humanos, es que primero tenemos una noción de quiénes somos nosotros antes de poder pensar en quién es Dios y en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Lo primero que tenemos que tener una conciencia como humanos, ¿verdad?, de quiénes somos. Y después, podemos tener una idea de quién es Dios, ¿verdad? Pero no podemos, sin pensar en quiénes somos o qué hacemos en este mundo, tener una idea de quién es Dios, ¿verdad? Vamos a leer en el... A ver, déjenme ver. Vamos a leer, ahorita si me faltó algo me regreso, pero vamos a leer entonces en el Salmo número 51. Vamos a leer este Salmo dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. En esta versión de la Biblia dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu valencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien, este salmo, sobre todo los primeros versículos, ¿verdad?, nos habla de una situación en particular, pero donde el rey David, ¿verdad?, habla de su situación como humano, ¿verdad? Una situación triste, ¿verdad? Ya hemos visto en lecciones anteriores de la situación del hombre, ¿verdad? Y la necesidad que tiene de Dios de ser salvo, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo también anoté en esta ocasión o en estas notas es, nosotros, aunque podemos pensar que solos, primero eso es una lección un poquito como un poco de filosofía, ¿verdad? Que primero tenemos que saber quiénes somos y luego en sí podemos reflexionar sobre quién es Dios y cuál es nuestra relación con Dios. Pero entonces, igual aquí podemos ver también
que esto se relaciona con las lecciones anteriores, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos puede ayudar, ¿verdad? A poder tener esa noción o poder tener esa relación o poder reflexionar sobre Dios, ¿verdad? Porque si no, probablemente pues reflexionaríamos solo sobre nosotros y sobre el mundo y sobre pues cosas, ¿verdad? Todo historia, ¿verdad? Y probablemente sin detenernos a reflexionar en qué relación tiene Dios con nosotros y qué sentido le da Dios a nuestra vida, ¿verdad? Porque dice el autor también, como es similar al párrafo que leíamos en Eclesiastés, que probablemente pues si no tenemos a Dios o si no existiera Dios, ¿verdad? Pues todo sería algo sin sentido, ¿verdad? Toda nuestra vida y la vida y la historia de la humanidad y la vida de la humanidad sería sin sentido. A ver, déjenme ver en dónde. Ok, aquí tengo el párrafo que les iba a comentar. Bueno, este párrafo está al último de la primera página de esta lección. Dice: mi sentido de criatura hace que mi pensamiento se vuelque hacia el pecado o hacia arriba a mi creador. No puedo contemplar a Dios ni a ninguna otra cosa externa a mí mismo hasta no tomar conciencia de mí. Sin embargo, no puedo entender todo mi significado hasta que no me entienda en relación con Dios. En una última instancia, entonces, la antropología, el estudio del hombre, es una subdivisión de la teología, el estudio de Dios. Bien, aquí entre otras cosas, lo que nos está diciendo el autor es que no podemos entender nuestra vida, o probablemente se pueda, ¿verdad? Las personas que Dios no les ha dado ese entendimiento de reconocerlo, ¿verdad? Como un ser supremo, probablemente ven la historia como solamente como la entendemos en las escuelas, ¿verdad? De las diversas formas como se explica la existencia de la vida, ¿verdad? A través del origen de la vida y otras teorías sobre la creación de la vida, ¿verdad? Y de la humanidad y teorías de cómo se creó el mundo, ¿verdad? Y en general el mundo, el universo y la historia misma, toda la historia humana, ¿verdad? Probablemente quienes no tienen que Dios no ha tocado su corazón, ¿verdad? Todo lo ven como meramente como historia, ¿verdad? No toman en cuenta a Dios en todos los pasajes de la historia, ¿verdad? Aquí yo le anoté, ver, si la historia de la humanidad se cuenta divorciada de la historia de Dios, entonces la historia humana o nuestra historia carece de significado, ¿verdad? Es parte de lo que nos comenta el autor de este libro. Creo que es muy... esta lección es un poco más extensa que otras en el contenido del párrafo, pero creo que es concreta en el sentido de que nuestra vida, ¿verdad? Podemos entender mucho, podemos entender poco de la vida, ¿verdad? Pero si no estamos completos, si no la entendemos en relación con Dios, ¿verdad? Quienes tenemos alguna noción, ¿verdad? De que Dios existe, y todo lo que hemos venido estudiando en este libro, ¿verdad? De la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, de Jesucristo, pues tenemos, ¿verdad? Esa forma de reflexionar, pero sabemos que si no existiera Jesús, pues no. Hay algún pasaje en el Nuevo Testamento que dice el apóstol Pablo que pues si Jesucristo no resucitó, pues entonces no tiene sentido toda la cristiandad, ¿verdad? Toda la gente que ha creído en Jesús, a través de la historia, pues eso no tiene ningún sentido y no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces creo que es parte de lo que
El pasaje sí, el estudio creo que es bueno que lo lean ustedes con calma, como lo explica el autor del libro, me parece que es muy adecuado, ¿verdad? Pero para mí en este caso en particular me parece que también puede, estudio en particular puede ser muy concreto, ¿verdad? Porque habla de lo que estamos platicando, de nuestra situación o de la situación de la humanidad o de las personas que no tienen un sentido de quién es Dios, ¿verdad? Podemos tener un sentido de quiénes somos, ¿verdad? Pero como dice el autor, la gente, las personas que estamos relacionadas con Dios, no estamos completas, ¿verdad? Si no sabemos quién es Dios y cuál es nuestra dependencia de Dios, ¿verdad? Y también aquí dice el autor, entonces vuelve a hacer otras preguntas, dice entonces nuestras pasiones y nuestros sentimientos no tienen ningún sentido o son vacíos, son huecos. Entonces dice que sin Dios pues todo no tendría sentido, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de los Hechos, vamos a leer los otros pasajes que están aquí en el estudio. Vamos a leer en Hechos capítulo 14. Versículos 8 al 18. Me parece que esto es lo que está marcado. Yo lo anoté, entonces espero que no me esté pasando a otro pasaje. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bien, aquí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos que es el apóstol Pablo, igual que otros personajes de la Biblia, es una referencia, ¿verdad?, en cuanto a la doctrina bíblica, ¿verdad?, y a la profundidad de algunos de sus escritos. Bien, entonces aquí vemos que cuando él andaba en alguna viaje, ¿verdad?, de sus viajes misioneros, ven, por ahí algunas personas querían tomarlo como si él fuese un dios, ¿verdad? Pero bueno, él les explica de una forma muy clara, y también creo que tiene mucho sentido con el estudio cómo él se expresa, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios y cuál es la relación de Dios con nosotros? Vamos a leer el siguiente texto, se me hace que es un poco relacionado a este mismo. Es en Hechos 17, 22 al 31. En este texto dice, bueno, parte de un pasaje que dice Pablo en Atenas, ¿verdad? Y entonces vamos a leer del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción,
al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien, ese es el pasaje. Creo que también resume lo que estaba yo comentándoles anteriormente de cómo Pablo explica de una forma muy clara, ¿verdad? Y con cierta profundidad quién es Dios, ¿verdad? Y le explica a algunos griegos, ¿verdad? Nosotros sabemos, o pues, mucha gente sabemos, o sabe la gente, que los griegos eran una cultura muy preparada, ¿verdad? En la antigüedad. Pero también tenían mucha, lo que se le llama la mitología, ¿verdad? Tenían muchas creencias en seres sobrenaturales, ¿verdad? Pero entonces Pablo, de una forma, al menos viendo nosotros a esta época, pues bastante clara, ¿verdad? O al parecer muy clara, les explica, ¿verdad? Desde su perspectiva, quién es Dios, ¿verdad? Y habla, efectivamente habla de Jesús. No lo menciona aquí por su nombre, pero habla de Jesús. Lo que les comentaba, que está todo relacionado a que sabiendo quién es Dios, ¿verdad? Primero, esta lección está relacionada, no sé, no he visto más detalle de las siguientes lecciones, pero me parece que la sección se llama el hombre y la caída, los seres humanos y la caída, ¿bien? ¿Verdad? Entonces, aún en esta caída, ¿verdad? Y en esta situación tenemos nosotros una relación y una dependencia de Dios, ¿verdad? Déjenme leer, ya vamos a terminar, estamos cerca de terminar. Voy a leer un pasaje. Dice, es más bien uno de los últimos párrafos del estudio. Dice: nuestro origen y nuestro destino están unidos a Dios. El único significado final que podemos tener debe ser teológico. Esta misma pregunta que nos hacemos ya fue formulada por el salmista, que dice también aquí está la cita bíblica, ¿verdad? Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Bien, casi, solo vamos a leer un poquito más, pero ya prácticamente estamos terminando este estudio. Los invito a que lean el resumen, está muy bien explicado. Yo solo voy a poner el punto 2, ¿verdad? Pero los invito a que lean todo el resumen. Y en el punto 2 dice: no podemos conocer a nosotros mismos con precisión si no conocemos antes a Dios. Y ahí viene un diagramita, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? Tenemos que conocernos a nosotros mismos, o tener la conciencia de nosotros mismos, y conocer a Dios. Y bueno, esto dice que nos hace tener un conocimiento más elevado de nosotros mismos. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23.
Romanos capítulo 1, 18 al 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien, aquí yo le pongo más bien, esta es la parte de, como que también es un poco dura aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, en general, esta es una descripción de cuando la gente, ¿verdad? O la humanidad rechaza a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? O cuáles son algunas consecuencias, ¿verdad? De rechazar a Dios y de no entender, otra vez por la obra del Espíritu Santo, no tener un conocimiento preciso, ¿verdad? De quién es Dios. Voy a comentarles nada más otra vez en Eclesiastés. Déjenme ver si ya encuentro la cita. Miren, vamos a leer nada más un versículo. Dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bien, este es un libro muy bonito, ¿verdad? Y sabes que tiene enseñanzas también muy profundas. Entonces yo me acordé de este pasaje porque de alguna manera creo que sí está relacionado con el estudio, y me acordé a su vez de una predicación, ¿verdad? De alguna ocasión que un pastor predicó sobre este pasaje, y en general hablaba del libro de Eclesiastés, o de esta interpretación de la vida. Él decía, era no sé si estaba basado en este mismo doctrina, ¿verdad? Pero él decía que igual, o sea, que cuando decía el autor del libro, todo es vanidad, y habla mucho en ese sentido en el libro, ¿verdad? De Eclesiastés, y probablemente en algún otro libro, quizá en Proverbios, pero habla también de la sabiduría, ¿verdad? Y del conocimiento de Dios. Pero entonces decía el predicador, entonces lo que es vanidad y no tiene, es decir vanidad de vanidades, es decir, que la vida sin Dios es una vida sin sentido. Es prácticamente, en resumen, es lo que dice ¿verdad? Es la parte central para mí de este estudio, ¿verdad? Vamos a tener una oración. Ya terminamos con la ayuda de nuestro Dios. Pero eso fue lo que yo pude comentar con ustedes de esta lección. Vamos a hacer una oración ya para terminar, y vamos a orar, a tratar de acordarnos. Yo voy a tratar de acordarme, y ustedes también en sus casas, de algunas necesidades que haya. Probablemente ustedes conocen más que yo, y pues les invito a que sigan orando, ¿verdad? Por las peticiones que ustedes se acuerdan o les hagan llegar, ¿verdad? Sus conocidos, o por ahí en los grupos de la iglesia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú nos guardas, Señor. Tú nos has permitido reflexionar en tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, para asimilar, Señor, tus enseñanzas, y poder, Señor, no, Señor, dejarlas, Señor, sin efecto en nuestra vida. Te ruego, Señor, ahora que tú perdones nuestras faltas, y te pido, Señor, te sigo pidiendo por nuestros hermanos, Señor. Seguimos en esta situación de contingencia, Señor, y hay necesidad, y Señor, hay dolor en muchas familias, Señor. Hay necesidades económicas y necesidades espirituales, hay muchas necesidades, Señor. Te ruego que tú, Señor, sigas supliendo
las necesidades de tu iglesia. Tú nos perdones, Señor, nos ayudes para poder, Señor, de alguna manera, si está en nuestras posibilidades, ayudar y poder suplir en alguna manera para nuestros semejantes, para nuestros hermanos. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todas las familias de tu iglesia, Señor, de nuestra iglesia San Pablo, pero de toda tu iglesia, Señor, todos tus hijos. Te ruego que tú nos sigas guardando, nos des, Señor, nos des paz, y tú, Señor, nos des consuelo a todas, Señor, las personas que necesiten. Algunos necesitamos más, otras personas menos, Señor, pero que tú nos des paz, Señor, nos des tranquilidad y nos des seguridad, Señor, en que tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.